Tengan muy buenas noches, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 6, versículos del 9 al versículo 13. Y la bendita palabra de Dios nos dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. El tema de esta noche es el Padre Nuestro. En esta noche vamos a hablar un poquito sobre aquella oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, una oración prácticamente completa, profunda, del cual podemos analizar de alguna u otra manera la grandeza de nuestro Dios y sus propósitos para el ser humano. Podemos entender entonces que la oración es la base fundamental del cristiano. El alimento espiritual no solamente es la lectura de la Biblia, sino la oración continua que tenemos que tener con nuestro Dios. Esa comunión, esa relación íntima, la podemos manifestar a través de la oración. Juan también enseñó a sus discípulos a orar, y sus discípulos de Jesús también le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y la oración del Padre Nuestro entonces es prácticamente la oración bíblica que podemos encontrar en el libro de Mateo. Qué tan importante entonces es orar, pedirle a nuestro Dios, considerando primeramente que Dios escucha las oraciones de sus hijos, Dios escucha la oración del justo, es decir, que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Empezamos en el primer versículo de Mateo capítulo 6, en el verso 9, en el cual dice: Padre nuestro que estás en los cielos. El poderío del Creador, que está prácticamente en el cielo, como dice este párrafo: Padre nuestro que estás en los cielos, el lugar donde se encuentra prácticamente el Padre Jehová, y de donde Él prácticamente no solo es el Creador, sino es el administrador de todo. Él es el que está prácticamente controlando, administrando a toda su maravillosa creación. Nuestro Dios está en los cielos, y la presencia de Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces nuestro Dios está en los cielos, y siempre miramos al cielo, clamamos al cielo, prácticamente en memoria que nuestro Dios está escuchándonos siempre, ¿no? Qué maravilloso es ese orar, mirar al cielo, agradecer a Dios todos los días de nuestra vida. En este párrafo también podemos encontrar: santificado sea tu nombre. El nombre de nuestro Dios. Dios es santo, santo, santo. Dios no habita en el pecado, Dios es puro, Dios es transparente, Dios es luz, y su nombre no es un nombre cualquiera, es un nombre santo. Es como el nombre de Jesús, es un nombre sobre todo nombre. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A Él prácticamente Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Todo sea para nuestro Dios. Entonces tenemos a un Dios que adoramos, puro y santo en todo su ser esencial, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que Dios se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su nombre es santo. Es santo entre todos, solamente es Dios. Dios es santo y Dios es puro, y nada se compara a la santidad de nuestro Dios. En el versículo de Mateo capítulo 6, en el verso 10, venga tu reino. Cuando Jesús vino acá a la tierra, Él empezó predicando diciendo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentidos, dice. Era prácticamente Jesús en persona diciendo: el reino de Dios ya está en esta tierra. Cuando Jesús vino trayendo las buenas nuevas de salvación, entonces el reino de Dios se estableció prácticamente aquí en la tierra. Por eso es que los cristianos somos llamados a predicar la palabra de Dios. El propósito de ganar almas para Cristo tiene como fin engrandecer el reino de los cielos. A través de los años, a través del tiempo, podemos ver entonces que el reino de Dios se ha
prácticamente extendido en todo el mundo y se sigue extendiendo a través del evangelismo, de la predicación, en fin, a través de las misiones y tantas otras maneras y formas de que Dios prácticamente está extendiendo cada vez más su reino. Entonces Jesús trajo el reino aquí en la tierra y ese reino cada día se extiende más. Los cristianos somos llamados a seguir extendiendo el reino de los cielos a través de la predicación, como dice Mateo capítulo 28, 19, y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? También se puede decir ir y predicar a todas las naciones. Es la misión de toda persona que conoce del Señor, que conoce de Jesús, que conoce de la Biblia. Entonces su deber es predicar la palabra de Dios, ganar almas para Cristo. Entonces, también en este versículo podemos encontrar, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, la voluntad de Dios. Todos estamos a voluntad de Dios y el cristiano es llamado a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No solamente que el mundo lo conozca a Dios, sino que el mundo lo acepte en su corazón a Jesús, al único Señor y Salvador de toda la humanidad. Jesús ya lo demostró. Él murió por todos nosotros en la cruz, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio ya está hecho. Toda persona que cree en Jesús y lo acepta en su vida, se arrepiente de sus pecados, entonces puede encontrar perdón de pecados y vida eterna. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. A veces queremos hacer nuestra propia voluntad humana, pero eso no le agrada a Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad, y eso es a través de la obediencia, de la fidelidad, no solamente a Él, sino a su palabra. Entonces todo está a voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo, ¿no? Todo está en la soberanía de nuestro Dios. Es como cuando hay un enfermo, ¿qué hacemos? Vamos, oramos, le clamamos a Dios, pero al final decimos, Señor, que sea tu voluntad. Es decir, que Dios dispone su voluntad sobre aquella persona. O bien se sana en ese momento, como también se puede ir, ¿no? El Señor se lo puede llevar. Entonces todo acontecimiento está a voluntad de nuestro Dios. Entonces aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, 11. Aquí nos habla del pan nuestro de cada día. Está hablando del sustento divino, el sustento diario que Dios provee para sus hijos. No falta un pan en tu mesa, no falta un abrigo, una casa, pero Dios nunca te desampara. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice el Señor. Entonces, Él provee, aún los pajarillos del campo, imagínate, Dios los alimenta, cuanto más no será a sus hijos. Entonces Dios nunca nos deja desamparados, nunca nos deja de hambre. Él siempre provee un pan para nuestro sustento, para nuestro diario, no falta un trabajo. El Señor nunca nos abandona. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Entonces siempre tenemos que tener esa seguridad. No debemos de afanarnos, como dice su palabra, porque qué iremos a comer o a vestir el día de mañana. Si nos dice Dios, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, busca a Dios primero y Dios te proveerá entonces de todas tus necesidades, porque Él ya los conoce. Entonces el sustento diario es el sustento divino que nos da el Señor. En Mateo capítulo 6, en el verso 12, nos habla sobre el perdón. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La importancia del perdón. Tenemos que aprender a amar y a perdonar. Ama aún a tu enemigo, ama a tu prójimo, así como amas a Dios con toda tu alma, tu mente, tu fuerza, tu corazón. Tienes que aprender también a amar a tu prójimo y también a perdonar. Es muy importante, el perdón te limpia tu corazón, el perdón te quita todo ese peso que tienes ahí encima, que no te deja vivir una vida de paz, de tranquilidad. Pues tienes que aprender a perdonar a todos. El pan nuestro de cada día tiene que ser el perdón. Entonces, muy importante aprender a perdonar, pero que sea un perdón de corazón, no un perdón superficial, no. Tiene que ser verdaderamente un perdón de todo vuestro corazón. Aprendamos a perdonar. Mateo capítulo 6, en el verso 13, nos habla de la tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado,
pero el diablo es el que siempre tienta todos los días. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. El diablo sabe tu debilidad, sabe muy bien en qué puedes caer, sabe tu carnalidad, sabe tu pecado, tentación, entonces siempre va a estar tentante. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, es decir, también Dios siempre nos pone una salida ante la tentación. Siempre hay una puerta, hay una ventana, hay una manera en que Dios te pone para que puedas huir de la tentación y no puedas caer en pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos a Dios. Cuando estamos sujetos a Dios, no resistimos entonces a las tentaciones del diablo y el diablo huirá. Pero tenemos que estar bajo la cobertura de nuestro Dios. Recordemos que Cristo lo venció en la cruz, Él es el poderoso. La sangre derramada de Jesús en la cruz es prácticamente el arma poderosa para poder contrarrestar las luchas de Satanás. Entonces la sangre de Cristo tiene poder. Toda tentación se vence a través de la palabra de Dios. El cristiano siempre es un vencedor. El cristiano siempre es un luchador, siempre es un conquistador. Con la palabra vence el mal. Entonces aprendamos a sujetarnos a nuestro Dios para poder tener esa protección que tantas veces necesitamos. Termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. El reino de Dios es de Él. Nosotros solamente somos colaboradores, trabajadores, siervos, pastores, pero nada más. Dios nos ha llamado a ser colaboradores de su obra. Así que tampoco podemos decir esto es mío, esto es lo otro. Muchas veces podemos ver eso. Pero no somos dueños de nada. La obra, el dueño es Dios, ¿no? Puedes tener la iglesia más lujosa, como puedes tener la iglesia más humilde, pero eso es de Dios. Es más, aún hasta las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios, las personas son de Dios, las almas son de Dios, y a Él prácticamente le corresponde todo. Nosotros solo somos anunciadores, predicadores de la palabra de Dios, encaminamos al pueblo de Dios, alimentamos al pueblo de Dios a través de la palabra, de las prédicas, de los sermones, de las meditaciones, pero en sí el que hace el trabajo es el Espíritu Santo, es el que hace todo, el que convence de pecado, el que guía toda verdad, es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Entonces toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, todo es del Señor, como dice este párrafo, termina diciendo, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Nosotros no somos merecedores de nada, no. Que todo sea para la gloria del Señor, que todo lo que tú hagas, hazlo de corazón para el Señor. El Señor te recompensará, el Señor te dará tu galardón el día que estemos en su presencia. Dios no es deudor de nada cuando le brindamos a un pequeño tiempo, aún las oportunidades que nos brinda para poder hablar de Él. Todo sea para la gloria del Señor. No pedimos nada a cambio, Señor, basta con tu gracia, tu presencia en nuestra vida, el sustento que nos das. Gracias por la vida, sobre todo por la salud que nos das, ¿no? Entonces, resumiendo, el Padre nuestro enfoca algo muy importante, que Él es el creador, que Dios es el creador, que Él es el administrador de todo lo existente y el dueño de la vida y el dueño de la muerte, el alfa y omega. Entonces a Él sea la gloria y todos. El Padre nuestro, siempre oremos el Padre nuestro. Es una oración bíblica en el cual Jesús enseñó a sus discípulos y nosotros como seguidores de Cristo tenemos que también siempre orar a nuestro Dios y también utilizar el Padre nuestro. Hasta aquí entonces meditación de Mateo capítulo 6 del 9 al 13 sobre el Padre nuestro. Y tenemos que seguirle pidiendo, si todavía hasta aquí no conoces al verdadero Padre Celestial, Creador de todo, y a su Hijo Jesús, y en la presencia del Espíritu Santo, en esta noche yo quiero presentarte a Jesús, el Hijo de Dios. Él vino a morir por ti en la cruz, dio su vida, murió, resucitó y está vivo, y lo hizo para que tengas perdón de pecados y vida eterna. Y vida eterna significa vivir eternamente con Él. Si tú crees en eso, que Jesús te puede dar también ese regalo de salvación, puedes recibirlo en esta hora
a través de una oración de fe. Si quieres en esta hora puedes recibirlo, te puedo ayudar a través de esta oración que dice así: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, Señor Jesús. Y te doy gracias porque tú dices tu vida por mí en la cruz. Y en esta hora te abro mi corazón para que entres en mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, el Señor Jesús perdonó tus pecados, eres hijo de Dios, tu nombre ya está apuntado en el libro de la vida, pasas a ser parte de la familia del Señor, de la familia de Dios, del pueblo de Dios, como dice este párrafo de Juan capítulo 1 en el verso 12, mas a todos los que creen y lo reciben en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Desde estos momentos eres hijo de Dios. Entonces te animo, lee la Biblia, empieza una nueva vida cristiana, una nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo te ayudará, te guiará a toda la verdad. Él será tu compañero de hoy en adelante. Así es que ánimo, Él te va a ayudar a enseñar a orar, ¿no? Él te va a guiar siempre a todo, con tal de que tú siempre sigas adelante. Habrán pruebas, habrán luchas, habrán enfermedades, pero ya no estás solo. Cristo está contigo. Bien, hasta aquí este breve mensaje. Que la paz, el amor de Dios esté en vuestros corazones y sobre todo que sus ángeles los protejan y que la presencia de Dios los acompañe en todo tiempo. Mis más sinceras bendiciones para cada uno de ustedes y les animo, adelante con el Señor. Somos guerreros, luchadores, somos hijos de Dios, no nos dejemos vencer, aún en medio de esta pandemia que todavía está latente, de repente el rebrote o algo parecido, no temamos. Cristo está con nosotros. Sigamos orando, pueblo del Señor. Sigamos clamando a nuestro Dios como iglesia, sigámosle pidiendo a ese Dios maravilloso, poderoso, que para él no hay imposible, y un día amanecerá con esa noticia de que todo esto va a terminar. Así es que ánimo, Cristo nos ama y Él está con nosotros. Fuerza, fuerza Perú y fuerza toda Latinoamérica, que Cristo está con cada uno de sus hijos. Hasta aquí les habló el pastor misionero Pablo Freddy González Ruiz. Que Dios me los bendiga. Amén.